veamos otro ejemplo gráfico entonces. Y queremos hallar la distancia recorrida en los primeros 30 segundos. Vamos a suponer que nuestro n es 6. Ok, nuestro n es 6. Si nuestro n es 6, el delta de x será igual a b menos a sobre n. b es 30, a es 0, sobre 6, esto es 5. Entonces aquí tenemos x0, ¿verdad? Aquí tenemos x1, que es 5, x2, que es 10, x3, que es 15, x4, que es 20, x5, que es 25, y el 30, que es x6. ¿Ok? Y queremos aproximar, pues, usando, en primer lugar, el lado izquierdo sería L6. Y L6 va a ser delta de x por f de 0, ¿verdad? F de 5, f de 10, f de 15, f de 20 y f de 25. Y esto es aproximadamente el delta de x de 5. El f de 0 es 0, es exacto. Cada unidad son 20, ¿verdad? Entonces aquí estamos casi en la mitad, digamos que esto es 50. El siguiente, f de 10, estamos cerca de 80, digamos que 78. F de 15, estamos cerca de 90, digamos que es, perdón, en escala 100, digamos que es 95 cada 20. El f de 20 es aproximadamente, está sobre 100, digamos que 116. Y el f de 25, que está cerca de 120, digamos que es, y el f de 25, digamos que esto es 116 y el anterior digamos que 110, así. ¿Ok? Entonces, esto es aproximadamente el L6 y en nuestro caso pues va a ser aproximadamente 5 por, aquí tenemos sumando de 2 en 2, esto es 128. Estos dos son 205 y el último es 116. Entonces esto nos da, ¿verdad? 5 por, aquí es 6, 5, 11 y 8, 19. Aquí tenemos 2 y 2 es 4. Y finalmente tenemos 3 y 1, 4. 449 por 5. Y esto pues nos da aproximadamente, ¿verdad? 5 por 9 es 45, 5 por 4, 20, 24 y 5 por 4, 20, 22. 2245. ¿Ok? Entonces, y por otro lado, R6 va a ser igual a delta de x por f, ya no de empezando en 0, sino en 5, f de f de 10 hasta f de 30. ¿Ok? Entonces, esto es delta de x es 5, f de 5 habíamos dicho que es 50, ¿verdad? El siguiente habíamos estimado en 78, el siguiente en 95, el siguiente en 110, el siguiente en 116 y el último pues es 120. ¿Ok? Si usted no quiere sumar, pues a esto, obviamente, ¿qué le voy a sumar? Le voy a sumar L a L, va a ser igual a L6 menos el área del primer rectángulo, que es 5 por 0, y le sumamos el área del último, que es 5 por 120. Entonces, L6 es 2245 menos 0 más 600. Y esto es 2845. Entonces, esas serían las estimaciones, ¿verdad? Obviamente no son kilómetros por hora, ¿ok?
no son kilómetros por hora. Habría que convertirlo a kilómetros y para convertirlo a kilómetros habría que dividirlo entre, como esto está dado en kilómetros por hora, habría que dividirlo por 3600, ¿ok? Y entonces, y luego por los segundos transcurridos. Es decir, el primero sería multiplicarlo por 30 segundos y dividirlo por 2600. Y esto nos da, perdón, 3600 y esto nos dan kilómetros. De manera similar en el segundo, lo dividimos por 3600 y lo multiplicamos por la cantidad de segundos y esto nos da kilómetros. Entonces, allí tiene otro ejemplo de forma gráfica de cómo estimar. Realmente lo que estamos estimando son áreas. Ok, dice, use la definición para escribir una expresión del área bajo la curva f de x igual a x al cuadrado más raíz cuadrada de 1 más 2x entre 4 y 7. Pues nada, lo primero que usted hace es calcular el delta de x, que va a ser b menos a sobre n, y en nuestro caso es 7 menos 4 entre n, y esto es 3 sobre n. ¿Ok? Y ahora vamos a definir el x y estrella como a más y veces delta de x. En nuestro caso, ¿cuánto vale a? A vale 4. Y delta de x es 3 sobre n por y. ¿Ok? Miren lo que hicimos. Primero calculamos delta de x, luego determinamos el x sub y el x sub y vamos a tomarlo siempre como el lado de la derecha. ¿Ok? Por facilidad. Y ahora calculamos el f de x sub y estrella. Y el f de x sub y estrella es f de 4 más 3 sobre n por y. Y esto va a ser igual, obviamente, a 4 más 3 sobre n por y al cuadrado, más la raíz cuadrada de 1 más 2 por 4 más 3 sobre n por y. Así. ¿Ok? Eso es el f de x sub y. Y el área, pues usted sabe que el área va a ser igual al límite, cuando el n tiende al infinito, de la sumatoria desde i igual 1 hasta n del f de x sub y estrella por delta de x. Así. Y en nuestro caso, pues esto es el límite cuando el n tiende al infinito de la sumatoria desde i igual 1 hasta n. F de x sub y estrella es 4 más 3 sobre n por i todo al cuadrado, más la raíz cuadrada de 1 más 1 más 8 es 9, más 6 sobre n por i. Y todo esto multiplicado por delta de x, que es 3 sobre n. Y esa sería la forma de calcular el área exacta, ¿verdad? ¿Ok? La forma. Ahora bien, y para terminar, decimos lo siguiente. Dice, determina la región cuya área es igual al límite cuando el n tiende al infinito, desde i igual 1 hasta n, de 3 sobre n por la raíz cuadrada de 1 más 3i sobre n. Pues lo que queremos es hallar, obviamente, en otras palabras, lo que queremos es hallar f de x, hallar a, hallar b, ¿ok? Es decir, el intervalo en el cual está definida la, la región. Entonces, esto recuerde que es el límite cuando el n tiende al infinito de la sumatoria de d igual 1 hasta n del delta de x por f de x sub y estrella. ¿Ok? Así. Entonces, delta de x, en nuestro ejemplo, que es igual? Es igual a b menos a sobre n, y esto es igual a 3 sobre n. Esto implica de que la diferencia b menos a tiene que ser igual a 3. La pregunta es, ¿cuántas combinaciones tengo yo para determinar que la diferencia sea 3? Teóricamente infinitas, ¿verdad? Infinitas. Entonces, antes de determinar el b y el a, pues vamos a pensar. El x sub i, ¿a qué es igual? El x y estrella es igual a más y veces delta de x.
En nuestro caso es, pues, todavía no sabemos, ¿verdad? Entonces, y esto entonces por el momento es un interrogante. Y por otro lado tenemos que el f de x sub y estrella es igual a la raíz cuadrada de 1 más 3i sobre n. Así. ¿Ok? Pues bien, entonces la pregunta es, ¿qué valores le asignamos a b y a para llegar a esta expresión? Pues nada, pongámonos a pensar y podemos decir, si b es igual a 3, a tiene que ser 0, que es la solución más simple. Y el x sub y estrella, entonces sería simplemente y por delta de x, que en este caso es 3n, sería 3i sobre n, ¿verdad? Y si esa fuera la historia, entonces pues el x sub y estrella es 3i sobre n, entonces el f de x y estrella es 1 más 3i sobre n. ¿Qué implica esto? De que nuestro f de x, ¿a qué es igual a la raíz cuadrada de 1 más x. Y de esta manera, pues entonces, dada la región, usando la definición, nosotros podemos encontrar en la A el b y la f de x. Obviamente, probablemente esta no sea la solución única, ¿verdad? Porque si nosotros cambiamos el valor de b y cambiamos el valor de a, pues va a cambiar el x y estrella, y si cambia el x y estrella, pues va a cambiar la raíz cuadrada de 1 más x. Pero nada.